Bueno, ya vamos a empezar lo que sería la práctica del monopolio. Os voy a ir dando el enunciado, aunque realmente lo tenéis en ese PDF que os he subido. En él nos dan una única empresa cuya estructura de costes viene aquí indicada y también nos dicen cómo es la forma de la curva de la demanda a la que se enfrenta este productor, que sería esta. Bueno, sería simplemente lo que es azul, ¿vale? Lo que pasa es que, como ya sabéis, a mí me gusta poner no solo la función de demanda, sino también la función de demanda inversa, es decir, despejada la P, porque es muy probable que lo vaya a utilizar, aunque solo sea para dibujar gráficamente esa curva de demanda. Y además, en este caso veréis que lo voy a usar también para obtener ese ingreso total y posteriormente el ingreso marginal. Bueno, así que tenemos la función de coste, la función de demanda inversa. En el apartado A lo que me preguntan es, dado que esto es un monopolio, es decir, hay un único productor, ¿cuál será el precio y la cantidad de equilibrio? Y asociado a esa solución, ¿cuál es el excedente del consumidor, del productor, cuya suma sería el excedente social o excedente total? ¿Y cuál es el beneficio de este productor? ¿Vale? Bueno, antes de empezar, recordaros o mencionaros una cosa, existe una relación. El excedente del productor, que decíamos que es algo de lo que salía beneficiado el productor, porque en sí lo que era el precio, era como esa distancia entre el precio que finalmente cobraba y el que estaba dispuesto a cobrar por cada unidad. Cuanto mayor sea la distancia del precio que cobra, cuanto mayor sea este respecto a lo que estaba dispuesto a cobrar, pues el excedente del productor será mayor, ¿no? Pues justo coincide también con lo que sería el beneficio del empresario, pero sin tener en cuenta el coste fijo. Como no quiero tener en cuenta el coste fijo, lo que tengo que hacer es al beneficio sumarle el coste fijo. Esta sería una forma de obtener ese excedente del productor, ¿vale? Si no, tenemos la tradicional, que es yendo a la gráfica y contemplando ese área que está comprendida entre el precio, como os decía, y lo que sería el coste marginal, que es la función que me va a ir diciendo los precios que estaría dispuesto a cobrar este productor para cada unidad, ¿vale? Así que tenéis esas dos formas. Fijaros, en el hipotético caso de que una empresa no tuviera costes fijos, coincidiría el excedente del productor con el beneficio. Y también de esa relación podemos ver otra alternativa a la hora de calcular el beneficio. Tenemos la convencional, bueno, realmente tenemos como dos formas de ver la convencional. Por un lado, ingreso total menos coste total. Por otro, otra forma que veíamos es que también se podía hacer con la diferencia, que era el precio, que es como un ingreso unitario, menos el coste medio, que es un coste unitario, y a eso que era unitario, si lo multiplicábamos por el total de cantidad, nos daba el beneficio. Así que teníamos como esas dos formas. Pues fijaros, otra forma de obtener el beneficio sería, si ya tenemos el excedente del productor y sabemos cuál es el coste fijo, pues al excedente del productor le restamos el coste fijo, porque, como os decía, es igual, el excedente del productor es igual al beneficio, pero sin tener en cuenta el coste fijo. Así que si al excedente del productor tenemos en cuenta el coste fijo y tener en cuenta un coste es algo que está restando, ¿no? Que supone no es una pérdida, pero ese beneficio se ve aminorado. Pues si al excedente del productor le restamos el coste fijo, podríamos obtener el beneficio, ¿vale? Esto simplemente es para que lo tengáis en mente, que podéis utilizar esas relaciones también pues para obtener o el beneficio o el excedente del productor, ¿vale? Pero no sería en sí esta primera parte, que es con la que vamos a empezar. Para conseguir esta primera parte, es decir, precio y cantidad de equilibrio, pues tenemos que recordar cuál es esa relación que nos va a dar lo que sería, primeramente, la cantidad de equilibrio. Fijaros, habitualmente ponemos la Q cuando es a nivel empresa, la Q minúscula, y cuando es a nivel mercado, la Q mayúscula. Como en este caso es un monopolio, da igual, porque todo el mercado es asumido por una única empresa. Así que pongamos Q minúscula o Q mayúscula, que sepáis que en este caso da un poco igual. Yo suelo optar por la Q mayúscula. Pero bueno, lo importante es ver esa relación, esa condición que hacía que el beneficio fuera máximo. ¿Y cuál era? Pues era ingreso marginal igual a coste marginal. De ahí vamos a obtener una ecuación de la que podremos obtener la cantidad óptima a la que producir. Así que tenemos que obtener el coste marginal y el ingreso marginal. Yo en paralelo lo he ido dibujando todo, ¿vale?
¿Por qué? Porque me gusta tener la representación gráfica y sé que me va a ayudar luego si me piden una pérdida de eficiencia o obtener un insight del consumidor o del productor, pues tener la representación gráfica siempre ayuda. De hecho, fijaros, para obtener primero la de la demanda, lo que teníamos esta expresión, pues he dicho cuando el precio es 0, pues automáticamente ya sé que la cantidad es 150, la cantidad siempre está en este eje, recordad poner lo que está en los ejes, aquí estaría este 150 porque es la línea verde, y luego como tenía la demanda inversa despejada la P, pues era muy sencillo, era donde pone la cantidad pongo un 0, y este 150 por 5 es el que me da el punto de arranque. Curva de demanda que recordad coincide con el ingreso medio. Pero vamos a lo que tenemos que hacer. Coste marginal, ingreso marginal. Y a la vez, como os decía, lo vamos a ir dibujando. Coste marginal, siempre es la derivada del coste total respecto de la cantidad. Así que es ir aquí arriba y hacer esa derivada. Derivada de 2q al cuadrado es 4q. Derivada de 15q con signo positivo es 15. Fijaros, la derivada del excedente fijo, del coste fijo siempre es 0 porque es una constante. Así que en sí, la curva de coste marginal, como una conclusión extra, nunca va a depender de coste fijo. Tenemos aquí el coste fijo. Esto sí que lo tenemos que guardar, ¿vale? Porque esto lo vamos a necesitar para obtener esta cantidad. ¿Qué es lo que he añadido aquí este extra? Pues nada, simplemente he dicho, como la quiero dibujar, pues para que no se me olvide, despejo la cantidad y así es más fácil dibujarla. Digo, pues cuando la cantidad es 0, el coste marginal es 15, que sería este valor. Cuando la cantidad es 0, el coste marginal es 15. Aquí estoy viendo el coste marginal, la demanda, el ingreso marginal. Y aquí al revés, cuando el coste marginal es 0, así que en la vertical estamos en el 0, ¿cuánto sería el valor de la cantidad? Fijaros que es un signo negativo, menos 15 entre 4, estaría por aquí, ¿vale? Lo que pasa es que como esta parte realmente no existe, ni la he dibujado. Sé que tiene pendiente positiva, porque nacería ahí, con 2 puntos bastaría, y ya está. Fijaros, también sé que es una relación positiva porque el coste marginal, ¿cómo se vincula con la cantidad? Aquí hay un signo positivo, así que es una relación positiva. En la demanda, en cambio, el precio se vinculaba con la cantidad demandada de forma negativa. Por eso sabía que la demanda iba a tener esa pendiente, mientras que la oferta iba a tener la otra. La otra gran ecuación que me interesa, el ingreso marginal, porque recordar siempre es coste marginal igual a ingreso marginal. ¿Cómo se obtiene el ingreso marginal? Pues ingreso total, su derivada, donde ingreso total es precio por cantidad, que es lo que tengo aquí. Así que es la derivada del ingreso total, que es precio por cantidad, respecto de la cantidad. Pero la gran diferencia respecto a competencia perfecta, que era el tema anterior, es que ahora esta empresa no toma el precio como algo dado, como que algo que ya existe. No es una constante, sino que es una función. Y en concreto es la función de demanda inversa. Por eso nos interesaba tanto también tener esa función de demanda inversa. Porque ahora el productor, como yo os decía, ya es conocedor de cómo es la demanda. Él por entero se enfrenta a ella y sabe la relación que existe entre la cantidad de venta y el precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Y quiere aprovechar esa información. Quiere saber qué precio debe fijar para cada cantidad. Así que ahora el precio no es una constante. Él sabe que si empieza a producir mucho, si la oferta es abundante, el precio va a bajar. Y al revés, cuanto menor es la cantidad, mayor es el precio que podrá cobrar. Fijaros, cuanto más pequeño es este número, el resultado será mayor, porque mayor será el precio que podrá cobrar. Así que ahora en lugar de poner una P, que fuera una constante, como teníamos antes, donde el ingreso marginal era el precio, y por lo tanto ingreso marginal igual a coste marginal, era lo mismo que decir precio igual a coste marginal, si recordáis, en competencia perfecta. Aquí no, aquí ahora el precio no es una constante, es la función de demanda inversa, así que la cojo por entero y la pongo aquí, ¿vale? Este 150 menos Q, todo ello por 5, es el precio, que ahora está multiplicando por la cantidad. Recordad que es precio por cantidad, que no se os olvide esa cantidad. Y lo que tenemos que hacer es derivar respecto de la cantidad, ¿vale? Bueno, aquí lo que he hecho es este 150 por 5, si no me equivoco, debe dar 750. Como está multiplicado por Q, pues se queda 750 y luego tengo aquí un Q, otro Q, se quedaría al cuadrado multiplicado por un menos 5.
Menos 5, Q al cuadrado, su derivada S2, que está arriba en la potencia, baja multiplicando, por eso me sale este menos 10Q, ¿vale? Y esta, junto con esta, son las dos ecuaciones que voy a necesitar para obtener la cantidad, ¿vale? Únicamente la cantidad. Con la intención de dibujarlo igual que antes, lo que he hecho aquí es únicamente despejar la cantidad. Fijaros, aquí es la ecuación que me interesa, ingreso marginal, que es igual a esto. Para dibujarla, cuando la cantidad es 0, sería 750, es decir, nace de aquí el ingreso marginal, que lo he coloreado en azul. Y luego he despejado la cantidad para que sea un poco más sencillo. Cuando el ingreso marginal es 0, me quedaría 750 entre 10, es este 75 que he puesto aquí. Así que esta línea sería el ingreso marginal. Gráficamente ya sé dónde va a estar la cantidad de equilibrio, donde ingreso marginal es igual que coste marginal. Sería aquí. Y es lo que vamos a obtener a continuación. Para obtener el precio, ¿qué tendremos que hacer? Pues esta cantidad, este Q star, lo vamos a meter en la curva de demanda para ver cuánto está dispuesto a pagar ese consumidor. Y solo así obtendremos el precio. Así que vamos a por ello. Como os decía, lo que necesitamos hacer es igualar el coste marginal al ingreso marginal. Curvas que ya hemos dibujado y que hemos podido comprobar a su vez que eran líneas rectas. Si recordáis, ninguna de las variables, ni el coste marginal, ni el ingreso marginal o la cantidad están elevados a ningún elemento ni están dividiendo, lo que nos facilita mucho esa representación gráfica y los cálculos. Bueno, aquí tendríamos lo que era el coste marginal, si no me equivoco, igualado al ingreso marginal. Veis que es una única ecuación con una única incógnita, que es la cantidad. Poco a poco vais despejando y obtendréis que la cantidad es 52,5. Estaría asociada a ese valor. Siguiente paso era el precio. Como os decía, yo ahora lo que no puedo hacer es sustituir en ninguna de esas expresiones. Me tengo que ir a la función de demanda, que es esta. Recordad que este 150 por 5 era este 750 menos 5 por la cantidad. Y este 487,5 sería la cantidad de equilibrio. Así que ya tenemos precio y cantidad. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Calcular el excedente del consumidor y del productor. Excedente del consumidor es ese área, se puede obtener como ese área comprendida entre el precio que paga el consumidor y el precio que estaría dispuesto a pagar. De tal forma que siempre que el precio que está dispuesto a pagar es mayor que el que finalmente paga, es un excedente, es algo bueno, es el excedente del consumidor. Fijaros, os lo voy a mostrar gráficamente, aunque luego lo haremos de forma matemática. Esta es la curva de demanda que nos dice el precio que estaría dispuesto a pagar cada consumidor y este, sin embargo, es el precio final. La cantidad máxima es esta. Así que este área que tenemos aquí sería el excedente del consumidor. Excedente del productor va a ser el área comprendida entre lo que está dispuesto a cobrar, que es el coste marginal, y el precio que finalmente cobra. Siempre que el precio que finalmente cobra esté por encima del que estaría dispuesto a cobrar, es algo bueno, es un excedente. Así que sería este área. Fijaros, este área no es tan sencilla de calcular como esta, ¿no? Si lo comparamos, este es un triángulo, es base por altura entre 2. ¿Qué estrategia vamos a adoptar aquí? Pues fijaros, lo que vamos a hacer es obtener este valor justo y haremos el área de un rectángulo y el área de este triángulo, de tal forma que así podremos obtener el excedente del productor, que es todo este área. ¿Vale? Todo este área es el excedente del productor. Obteniendo eso, algo sencillo, este rectángulo más este triángulo estaría completo. Fijaros, ¿cómo vamos a obtener este valor? Pues cogemos este valor, esta cantidad, y lo sustituimos o bien en el ingreso marginal o en el coste marginal, nos va a dar ese valor. Así que para obtener el excedente del productor, los valores que necesitamos son este de aquí. Recordad que es este triángulo, lo he marcado en verde, ¿vale? Sería el excedente del consumidor. Necesitamos esta distancia y esta distancia. Esta ya la tenemos, es 52,5. Por eso lo he puesto aquí. Base, ahora por altura, que es la diferencia entre este 750 y este 487,5. ¿Vale? Que ya lo teníamos, porque este era el valor de partida de la demanda o del ingreso marginal también, y este era el precio de equilibrio.
base por altura entre 2. Así que os tiene que dar este valor, el excedente del consumidor. Excedente del productor, como os decía, es este área, ¿vale? Es el área roja, así que es verdad que aquí lo he puesto de una forma y aquí de otra porque lo voy a obtener como la suma de esas dos áreas. Primero haré el rectángulo y luego haré este triángulo. Fijaros, este valor ya le tenía porque dibujé desde el principio el coste marginal. Ese es el precio, también lo tenía, pero este valor no lo tenía. Como os decía, para obtener este valor lo único que tenéis que hacer es ir, fijaros, este valor sale de aquí. Así que o cogéis el ingreso marginal o el coste marginal, cualquiera de ellas. Y donde viene la cantidad, ponéis esta cantidad, 52,5, porque este valor es el valor del coste marginal o del ingreso marginal, dado que coinciden, cuando la cantidad es 52,5. Si lo hacéis bien, os tiene que dar este 225, ¿vale? Así que ya podríamos hacer ese excedente del productor. Fijaros, yo tengo aquí una base, que es esta, 52,5, por una altura, que es esta. ¿Veis? Que es la distancia entre este 487,5 y el 225 que acabaríamos de obtener. Si es base por altura, es el área de este rectángulo. Más, que no se me olvide, este triángulo. Base, pues digamos que es esta, 52,5. Altura, la distancia entre este 225 y este 15. Base por altura, como es un triángulo, lo tengo que dividir entre 2. Y la suma de ambas, si no me equivoco, debería ser este valor, ¿vale? Este 19.293. Fijaros, otra cosa que es interesante calcular es lo que sería la pérdida de eficiencia. No sé, de hecho, si lo piden en el siguiente apartado. En cualquier caso, lo vamos a ver ahora, esa pérdida de eficiencia. Teóricamente, para poder obtener esa pérdida de eficiencia, lo que tendríamos que hacer es comparar un escenario en el que estos datos o esta gráfica viniera de una competencia perfecta y hallar un resultado y luego ver esa misma gráfica, que es la que tenemos aquí, para el caso del monopolio, que es justo esa, y compararlas, ¿vale? Para ver esa pérdida de eficiencia es comparar los excedentes, el excedente social, si queréis decirlo así, o por separado excedente del consumidor y del productor, en un caso y en otro. Recordad que aquí lo que tenemos es este excedente del consumidor, esto verde, y este excedente del productor, esto rojo, ¿vale? Este es el caso de monopolio, pues nos faltaría ver cómo sería en el caso de competencia perfecta. Y además lo ideal es verlo en el mismo gráfico. Fijaros, si existiera la competencia perfecta, la función de oferta vendría a ser la suma de costes marginales, ¿no?, de cada una de las empresas. En sí podríamos decir que este coste marginal sería la oferta del mercado. Y esta es la demanda del mercado, que eso no cambia. Así que tendríamos esta oferta, esta demanda, la intersección entre oferta y demanda sería la cantidad de equilibrio. Fijaros, es decir, yo podría obtener este valor, que es 81,66. Como es la intersección entre coste marginal y demanda, lo único que hago es, pues sé que en este punto el coste marginal, que es lo que se representa aquí, recordad, aquí representamos coste marginal, ingreso marginal, aquí he puesto D de demanda, pero estaría mal, sería la P, el precio de la demanda, ¿verdad? Una curva de demanda tiene aquí el precio y aquí la cantidad. Fijaros, este punto es el punto en el que coste marginal, es decir, el precio de oferta y cantidad demandada se igualan. Así que para obtener este 81,66 que vamos a necesitar, tengo que poner el coste marginal e igualarlo a la función de demanda inversa, igualar el precio. Recordad que lo que tenemos en la vertical es el coste marginal y es el precio para la cantidad. Fijaros, el precio de la demanda en función de la cantidad y el coste marginal igual. Así que por eso tengo aquí este coste marginal, que es 4Q más 15, que debe ser igual a este 750, que es 150 por 5, menos 5Q. De aquí, si despejáis la Q, os tiene que dar este 81,66. Y ese hubiese sido el valor de la cantidad de equilibrio en un escenario hipotético de competencia perfecta, ¿vale? En el que podemos asumir que esta función de coste marginal se corresponde con la del mercado, ¿vale? Es una suposición, es un salto que tenemos que hacer, porque realmente es un monopolio. Pero yo quiero compararlo con un hipotético caso de competencia perfecta.
Así que aquí estaría la cantidad de equilibrio, por aquí estaría el precio, ¿verdad? Sería justo esa intersección. El excedente del consumidor, en ese caso, no sería solo este triangulito pequeño, sino que sería la distancia entre el precio final, que tendríamos en competencia perfecta, y la curva de demanda, es decir, todo este triángulo. Mi recomendación es que lo hagáis con colores y que quede aún más claro, ¿vale? Todo este triángulo. El excedente del productor sería la distancia entre el precio y el coste marginal, todo este área. Fijaros, al final todo este triángulo entero estaría aprovechado, sería excedente social, el excedente del consumidor más del productor. Sería, pues eso, todo beneficio. Sin embargo, como no estamos en un caso de competencia perfecta, sino de monopolio, la cantidad no es esta, ya sabemos que no, sino que es esta de aquí. El excedente del consumidor no es tan grande, sino que es este triangulito verde chiquitito. El excedente del consumidor, en el caso del monopolio, pasa a ser un valor menor. Los consumidores están peor. Parte del excedente del consumidor que tenía en competencia perfecta se lo come el productor. Y el excedente del productor crece un poco. No es este triángulo, pero es este otro área que veíamos mucho más grande, más acusada. ¿Y qué pasa con esto? Fijaros, si es que directamente son unidades que ni siquiera se venden. Eso no es ni excedente del consumidor ni del productor. Así que la suma de excedente del consumidor más productor en el caso de monopolio es menor que en el caso de competencia perfecta. Vale, ok, el productor sale ganando, tiene un excedente del productor al final mayor que en el caso de competencia perfecta. Pero la pérdida que tiene el excedente del consumidor y que se come parte del productor no es suficiente. O sea, el productor, vale, pasa a tener un excedente del productor mayor que antes, pero no es exactamente igual a lo que pierde el consumidor. Es decir, hay parte que no se la lleva nadie, que es la pérdida de eficiencia y es este triángulo. Para hallarlo, pues base por altura, por ejemplo, lo tenemos aquí, ¿vale? Excedente del productor. Yo he hecho, por lo que veo, he hecho esta distancia, que es el 86,66 menos el 52,5, esta distancia multiplicada por esta. Por eso tenemos 487,5 menos este 200, perdonad que no, ahora da un poco de confusión, pero este es este valor, 225, base por altura entre 2, y os tiene que dar que la pérdida de eficiencia es estos 3.827,25. Para obtener el beneficio, una forma sencilla sería hacer el excedente del productor que ya tenemos y descontarle el coste fijo, donde el coste fijo es ese elemento del coste total que no está interactuando, no depende de la cantidad. En este caso sería 100. Si no, otra forma más convencional sería hacer ingreso total menos coste total, donde ingreso total es precio por cantidad. El precio ya lo teníamos, que era este 487,5 por la cantidad 52,5 menos, y cuidado, he puesto el menos, así que pongo todo entre paréntesis y añado toda esta expresión donde en lugar de la cantidad, en lugar de Q, pondría el valor concreto de la cantidad, que es ese 52,5. Y con eso ya tendríais el beneficio, que como os digo, tiene que coincidir con la otra forma. Efectivamente, en el apartado B nos pedían la pérdida de eficiencia, así que eso ya lo tenemos hecho. En el apartado C, sin embargo, nos preguntan ¿cómo cambiaría nuestras respuestas al apartado A y el apartado B si esta empresa tuviera una estructura de costes en la que el coste fijo no existiera, fuera cero? Fijaros, vamos a ir paso a paso. La solución va a ser muy sencilla de obtener. Bueno, lo primero que teníamos que calcular era el precio y la cantidad. Lo primero, de hecho, que obteníamos era la cantidad. Para obtener la cantidad, lo que teníamos que hacer era ingreso marginal igual a coste marginal. Si recordáis, el ingreso marginal depende de la función de demanda, ¿vale? Básicamente es la derivada del precio, que era la función de demanda inversa, precio por cantidad. Así que era la función de demanda inversa multiplicada por la cantidad, y hacíamos la derivada y eso era el ingreso marginal. Ahí no interviene el coste fijo, así que en el ingreso marginal nunca vas a tener ningún problema. El ingreso marginal no depende del coste fijo. Por ese lado igual, era ingreso marginal igual a coste marginal. Pero ¿qué decíamos del coste marginal? Era hacer la derivada del coste total, y la derivada de una constante siempre era cero. Así que exista o no
un coste fijo, el coste marginal tampoco cambia. Por lo tanto, si igualamos ingreso marginal a coste marginal, la cantidad que obteníamos no va a cambiar. El precio, ¿cómo se obtenía el precio? Pues era cogiendo esa cantidad y preguntándole a la demanda cuánto estaría dispuesto a pagar. Es decir, cogíamos este 52,5, nos íbamos a la función de demanda inversa para que fuera más sencillo, da igual, ¿no? En una que en la otra. Pero sustituíamos la cantidad y así obteníamos el precio. Con la función de demanda inversa es más sencillo porque ya el precio está despejado directamente. Así que aquí tampoco interviene el coste fijo. Para precio y cantidad, el coste fijo se mantiene, es el mismo. Excedente del consumidor, que decíamos que era este área verde, fijaros, depende de la curva de demanda, que no ha cambiado, y depende del precio de equilibrio, que no ha cambiado. Conclusión, el excedente del consumidor tampoco cambia. Excedente del productor, depende del precio, que no ha cambiado, y de la forma del coste marginal, que es el mismo, porque el coste marginal no depende del coste fijo. Así que el excedente del productor tampoco cambia. Beneficio. Bueno, pues os decía que una forma de ver el beneficio era el excedente del productor, pero teniendo en cuenta que existe un coste, porque el excedente del productor es un beneficio, pero que no tiene en cuenta... Pero nada, un coste no, un coste fijo. El excedente del productor es el beneficio sin tener en cuenta que hay que pagar ese coste fijo. Así que al excedente del productor le quitamos el coste fijo. Esta es una forma, ¿verdad? Fijaros, si deja de existir el beneficio, sí que se va a ver alterado. En concreto, si no existe este coste fijo de 100 unidades monetarias, el beneficio será 100 unidades monetarias mayor. Lo podéis ver así de forma muy clara y directa, o si no, en la propia función tradicional del beneficio, ingreso total, ahí no se ve afectado, menos coste total. Ahí sí que aparece el coste fijo, ¿verdad? Dentro de la expresión de coste total va a cambiar el resultado si existe o no un coste fijo. Así que todo quedaría igual, menos el beneficio, que en el caso de no existir un coste fijo, el beneficio sería mayor al caso en el que sí que existe un coste fijo. En el apartado D nos dicen que vamos a simplificar un poco la función de costes. En concreto, el coste fijo desaparece. Así que esta sería nuestra estructura de costes. Por otro lado, nos dicen que además de la función de demanda original, se ha identificado como otro grupo de consumidores que tienen otra función de demanda, que sería esta de aquí, ¿vale? Bueno, y conforme a ello nos dicen que, bueno, en este caso, aunque existan dos mercados más o menos diferenciados, está prohibida la diferenciación de precios. Así que tenemos que entender esas dos funciones de demanda como una función, como en el fondo, como no podemos discriminar entre un demandante y otro, tenemos que agregarlos y hacer como si, pues eso, no pudiéramos diferenciar, así que solo nos vamos a enfrentar a una única demanda, que será la demanda total del mercado. Pero bueno, antes de empezar, como sabéis, a mí me gusta dibujarlo todo. Así que, y además siempre viene bien tener la función de demanda inversa. Así que si aquí teníamos una función de demanda para el tipo de mercado 1, lo que tenemos aquí es ella misma, pero despejado el precio. Exactamente lo mismo he hecho con la del mercado o esa demanda 2. Aquí tendríamos la original y aquí tenemos la misma pero despejado el precio. Además las voy a dibujar. Y como ya tengo esas dos expresiones de esa misma función de demanda, me facilita muchísimo a la hora de dibujarlas, ¿verdad? Porque por lo que vemos, ninguna de las variables, ni la P ni la Q está elevada a nada, ni están dividiendo, por lo tanto son líneas rectas, así que con dos valores, con dos puntos concretos me bastaría. Los casos que suelo utilizar, o cuando el precio es 0, y cuando el precio es 0 automáticamente saco aquí la cantidad, ¿veis? Porque está despejada la cantidad, o cuando la cantidad es 0, va a ver el precio que tiene. En el caso 1, este sería, ¿vale?, el mercado o la función de demanda que se corresponde con ese grupo de consumidores. Pues cuando, por ejemplo, el precio es 0, la cantidad será este 150. 0 entre cualquier valor es 0, 150. Cuando la cantidad es 0, 0 por cualquier valor es 0, así que el precio sería este 750 y ya tendríamos esa función de demanda 1. Si la pudiéramos observar y además
jugar con que es distinto este consumidor a este, podríamos poner precios distintos, pero está prohibido. Así que de momento solo la dibujamos. Lo mismo he hecho con el caso de la demanda 2. Cuando el precio es 0, la cantidad es 125. Cuando la cantidad es 0, el precio es 500. Como no me permite tratar de forma distinta a estos dos grupos de consumidores, lo que tengo que hacer es agregar las funciones de demanda para ya así tener una única curva de demanda, que será la demanda del mercado total. Yo cuando veo esto digo, bueno, hay dos posibles formas de obtener la demanda total, sumo estas dos expresiones o estas dos. Pero no sería así. La suma de esto y esto, esta expresión más esta expresión, sería una suma vertical, estaría mal. Lo que estaría haciendo es sumando precios. No, yo cuando quiero obtener una función de demanda total de mercado, lo que tengo que hacer es sumar cantidades. Porque lo que quiero saber es, para cada precio, cuántas unidades en total se demandan. Tanto los consumidores de ese mercado 1 hipotético, más los consumidores de ese mercado 2 hipotético. Por eso es una suma de cantidades. De hecho, cuando lo dibujemos, fijaros, la cantidad está aquí abajo. Mayor cantidad es más hacia la derecha. Pues veremos que para cada posible precio, veremos la cantidad asociada y como estas se tienen que sumar más estas para obtener ya la del mercado. Es decir, la curva del mercado tiene que estar más desplazada a la derecha que, por ejemplo, esta curva, que solo es parte del mercado, solo son unos consumidores. Cuando tengamos en cuenta los otros, pues el total será mayor cantidad demandada, es decir, más a la derecha, para los mismos precios. Así que solo sería válida esta suma de estas dos expresiones. La cantidad demandada en un mercado más la del otro, o de un tipo de consumidor más otro tipo de consumidor, mejor dicho, nos da la demanda total, ¿vale? Podríamos poner aquí la D para que no se nos olvide. ¿Cómo se suma esto? Pues son polinomios, este valor más este nos daría este 275, este más este, fijaros, para poder sumar dos cocientes tienen que tener el mismo común denominador. Por un lado tengo 4, por otro lado 5, pues hago el producto, 4 por 5, 20, donde tenía el 5, pues arriba lo multiplico por 4 y donde tenía el 4 dividiendo, arriba lo multiplico por 5. ¿No? Porque en el fondo lo que hago aquí es multiplicar por 5 esto y multiplicar por 5 esto, de tal forma que 4 por 5 es 20, pero se me queda aquí un 5. Y aquí lo multiplico por 4, de tal forma que 4 por 5 es 20 y aquí se me quedaría ese 4. Pero ya así, y así podría sumarlos. Bueno, en este caso tiene un signo negativo, pero sí es sumarlos. Se me quedaría menos 9p. Y esta sería la función de demanda agregada, pero vamos a ver que es solo para uno de los dos tramos, porque esta función de demanda va a tener dos tramos. ¿Y cómo se ve eso? Pues así no. La verdad es que así no se ve. Se ve de forma gráfica únicamente. Por eso es tan importante siempre hacer las gráficas. Fijaros, si yo me olvido por un momento de esto y quiero hacer la representación gráfica, puedo observar que si, por ejemplo, el precio está por encima de 750, la cantidad demandada, que está aquí, pues claro, es cero, no existe curva de demanda. Exactamente lo mismo en este otro caso, si el precio está por encima de 750, ahí no hay curva de demanda, la curva de demanda es esta o esta. Cuando el precio está comprendido entre 750 y 500, este consumidor no demanda nada. Así que la curva total o la cantidad total demandada para estos consumidores es cero, pero para estos sí que existe. Y este sería el primer tramo. Eso más esto nos da como resultado esto, porque aquí es un cero, ¿no? Aquí la cantidad es esta, es cero. Así que vamos a ir sumando así. Cuando el intervalo de precios está entre 750 y 500, la cantidad demandada son estos valores de aquí. ¿Vale? Para estos precios, ¿vale? Así que si lo quisiera dibujar, lo que tendría que hacer es trasladar esta curva de demanda. Dado que aquí la curva de demanda es cero, sería algo así. En concreto, ya que es este punto, estaría bien saber este valor también. ¿Cómo se obtiene eso? Muy sencillo. En el fondo, como esta curva de demanda justo coincide con esta, lo que en el fondo me estoy preguntando es que, dado el precio 500, que aquí la cantidad demandada sigue siendo cero, dado ese precio, ¿cuál es la cantidad demandada aquí?
Porque os decía, la cantidad está aquí en la horizontal. Muy sencillo, lo que tengo que hacer es que, como esto es la función de demanda 1, voy a ir a esa función de demanda y donde pone un P, voy a poner 500. Y si sustituís, fijaros, es 150 menos 500 entre 5 es 100, así que 150 menos 500, que es lo que tenemos aquí, que ya lo he calculado aquí, me dice que es 50. Así que yo ya sabría que la cantidad tope, dado un precio de 500, es de 50. Ese sería un tramo, digamos que es el tramo 1. Ahora habría que dibujar el tramo 2. Fijaros, como os decía, es una suma en horizontal, en cantidades. Para el siguiente precio, un precio por debajo, el 499, aquí ya sí que habrá una cantidad demandada que se tendría que sumar con esta. En sí lo que vamos a hacer es que para ese precio, la cantidad no va a ser ni esta, sino la suma se va a trasladar, va a estar como más plana. Y así sucesivamente. No me ha quedado muy bien, ¿vale? Todo hay que decirlo. Esta estaría más inclinada y esta sería un poco más plana. Y en concreto, cuando el precio es 0, yo sé que la cantidad va a ser ese 150 más este 225, es decir, 275. Así que vosotros lo dibujáis un poco mejor y ponéis por aquí cantidad tope 275. Ahora sí, 275, ¿vale? Y ya tendríamos la función de demanda del mercado a la que se enfrenta lo que es el productor. Siguiente paso, bueno, eso es solo la función de demanda. Dado que no me han dejado separar los mercados, he tenido que agregarlas. En un tramo solo había una, pero en el otro coinciden los dos consumidores. Pero esto solo es un primer paso. Ahora tenemos que hacer ingreso marginal igual a coste marginal para obtener la cantidad demandada. Y luego tendremos que hallar el precio. ¿Cuál es el problema adicional con el que me voy a encontrar respecto a una función de demanda que no esté truncada? Es decir, que no tenga esas dos pendientes distintas. El problema adicional con el que me voy a encontrar es que yo no sé el coste marginal cuando lo vaya a dibujar, si va a cruzar por este tramo o va a cruzar por este tramo. A ver, la pinta que tiene es que el coste marginal, creo recordar que partía de un valor pequeño, así que seguramente cruce el tramo 2. De hecho, habitualmente empezamos por ese tramo, evaluando ese tramo. Pero hoy lo vamos a hacer de la forma contraria. Al final vais a ver que cruza justo por el tramo 2 y no el tramo 1. Pero yo lo voy a evaluar. ¿Por qué? Voy a hacer primero el tramo 1. Fijaros, para mí el tramo 1 realmente está comprendido entre estos dos precios, 750 y 500. O entre estas dos cantidades, de 0 a 50 unidades. No obstante, la función como tal realmente existe y continúa por aquí y por aquí. ¿Por qué es esta función? Esta función es todo esto y todo esto. Si el coste marginal, como veremos, está por aquí y yo las cruzo, claro, si no pongo ningún límite, me va a dar este resultado, porque esta función estará por aquí. Bueno, realmente esta es la de la demanda, la de ingreso marginal estará un poquito por debajo. Ingreso marginal, recordad que si la demanda, que es el ingreso medio, está cayendo, pues el ingreso marginal estará cayendo más rápido, así que estará por abajo siempre. Pero yo si las cruzo, me va a dar esta situación de equilibrio. Fijaros, sería incompatible con el tramo 1. ¿Por qué? Porque el tramo 1 solo existe para este intervalo de precios. Si me da este precio es porque yo realmente no estoy en el tramo 1, porque el coste marginal no estaría cruzando ese tramo, estaría cruzando el tramo 2. ¿Y por qué si no existe me da un resultado? Hombre, porque es una expresión matemática que realmente es infinita. O sea, si yo esa expresión matemática la cruzo con otra función como es la del coste marginal, bueno, buscaría el ingreso marginal y lo cruzo con el coste marginal, no estrictamente la función de demanda. Recordad, tengo que hacer el ingreso marginal, pero bueno, si esta es la función de demanda, el ingreso marginal estará por ahí, muy cerca por debajo, ¿vale? Sería algo así. Si yo esa función la cruzo y me olvido de que para mí solo es válida en un intervalo de precios o de cantidades, pues estaré cometiendo un error. Matemáticamente la función es infinita, soy yo la que me tengo que dar cuenta de que tiene límites. En términos de cantidad no me puede dar un resultado por encima de 50,
porque eso no existe en el tramo 1, ni un precio por debajo del 500, porque eso no existe en el tramo 1. El tramo 1 solo es entre 750 y 500. Vamos a resolverlo y vais a ver que en el tramo 1 no está. Y luego lo haremos en el tramo 2 y ya nos quedaremos con ese resultado. Fijaros, aquí resolvemos con el tramo 1. Si recordáis, el tramo 1 se corresponde con esa función de demanda inicial. El coste, la estructura de costes es exactamente igual a la inicial, pero sin el coste fijo. En sí, aunque lo he resuelto, no hacía falta porque ya lo teníamos hecho. Recordad que la cantidad era ingreso marginal igual a coste marginal. El coste marginal no depende del coste fijo, así que el coste marginal es el mismo que teníamos antes. El ingreso marginal, puesto que es la demanda original, es la misma. Si recordáis, la cantidad de equilibrio en ese caso era 52,5. Ya nos está diciendo que estamos en el otro tramo, porque la función de demanda del mercado, que estaba compuesta por ese tramo 1, tramo 2, el tramo 1 realmente acababa en el valor 50. 52,5 ya es el siguiente tramo, ya está a la derecha. No obstante, resolvemos. Es hacer ingreso marginal igual a coste marginal. Para hacer el ingreso marginal, pues siempre empezamos con el ingreso total, que es precio por cantidad, pero el precio no es una constante, así que no es P, sino que es una función, la función de demanda inversa, donde en el tramo 1 solo están los consumidores tipo 1. Así que pondríamos esta función de demanda inversa por cantidad, porque es precio por cantidad. Hacemos la derivada y nos da este valor, esta expresión. La del coste marginal, la derivada ya la habíamos hecho, es hacer la derivada de esa expresión. Lo igualamos y de aquí obtenemos ese valor que os decía. ¿Qué se sale? Lógico, existir existe, porque en el fondo la función de demanda esta del tramo 1, pues es una función de demanda que realmente es infinita. El ingreso marginal, que estará por debajo, pues estará por aquí y es infinito. Lo que estamos observando es que se cruza con el coste marginal, que tiene esta forma positiva, coste marginal, aquí en un valor que rebasa el 50. Pero recordad que esta solo es válida para este tramo de precios, para este tramo de cantidades. Así que si me da este valor, es que ya no estoy en ese tramo 1. Vamos a hacer ahora, en cambio, lo mismo, ingreso marginal igual a coste marginal, pero usando el tramo 2, es decir, cuando se agregan de forma horizontal las dos demandas que teníamos. Y vamos a ver que ahí la cantidad va a estar comprendida entre este 150 y este 275, y que el precio va a estar por debajo de 500. Seguimos, por lo tanto, con ese tramo 2. Recordad que esa era la función en ese tramo 2, que era la suma horizontal de las dos funciones. Como siempre, no solo me interesa tener la función de demanda en la que la cantidad está en función del precio, sino también el precio en función de la cantidad, que es justo lo que tenemos aquí, ¿vale? Lo único que he hecho es este elemento que está restando, pues lo paso allí sumando. La Q que está sumando pasa restando. Y luego es, como tengo un 9 dividido 20, pues es justo darle la vuelta. Lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que estaba multiplicando pasa dividiendo. Y de ahí obtengo esta expresión. Siguiente paso, hacer el ingreso total, para no hacer directamente el ingreso marginal porque me puedo confundir, ¿vale? Aunque ese sea mi objetivo, el ingreso marginal. Ingreso total es precio por cantidad, donde el precio es esta expresión, así que cojo por entero esta expresión y le multiplico la cantidad, porque es precio por cantidad. Y ahora ya sí puedo hacer la derivada del ingreso total, es decir, obtener el ingreso marginal. Que si voy haciéndolo poco a poco, fijaros, aquí tengo un 275, que sería por 20, entre 9 es ese 611,1, que estaría multiplicado por Q, su derivada es solo el valor. Y luego tendré aquí un menos 20 partido 9 por Q al cuadrado. Por eso de ahí me sale que en lugar de 20 sea aquí un 40, por ese 2 del elevado al cuadrado. ¿Vale? Ya, aquí sí que me voy a quedar con una Q, porque como era Q al cuadrado, se me va el cuadrado, pero se me queda la Q. Coste marginal, el que teníamos antes. Igualamos ingreso marginal a coste marginal. Es lo que tenemos aquí, ¿vale? Ese sería el ingreso marginal igual a coste marginal. Despejamos y obtenemos la cantidad. 70,59. Así que te salía por aquí un 70,59. Por ejemplo, este valor, ya que esa es la intersección entre coste marginal y un ingreso marginal. Aunque ahora no me estoy centralizando en eso. Para saber el precio, tengo que ir a la función de demanda.
Fijaros, esta es la función de demanda inversa, así que con poner aquí la cantidad ya podría obtener el precio de forma directa. El precio, ¿cuál va a ser dada esta cantidad? Bueno, esta es la expresión que teníamos aquí, ¿vale? Lo que pasa, lo único que he hecho es multiplicar ya el 20 por el 275 y dividirlo entre 9. De ahí ese 611,1. Menos 20 partido 9 por la cantidad. Aquí metemos esa cantidad que habíamos obtenido y el precio que nos da es 454,24. Sabemos la cantidad total de intercambio en el mercado y el precio al que se da, ¿vale? Ese sería el precio. Si quisiera saber cuánto consume cada uno de los demandantes, teniendo en cuenta que son dos tipos de demandantes, lo único que tengo que hacer es coger este precio y sustituirlo en la expresión 1 y en la expresión 2. Si lo sustituyo en la expresión 1, obtendré la siguiente cantidad. Esperad que creo que lo tengo por aquí. Sería 59,15. Lo podéis hacer. Y si sustituyo ese precio en la función 2, la cantidad que está demandando ese grupo de consumidores sería 11,44. Si la sumáis, os tiene que dar la cantidad total, que era este 70,59.